Va. Hola, buenas noches. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la magíster Jessica Pérez, quien nos brindará aportes sobre nuestro tema, que es relación entre las prácticas empresariales socialmente responsables y la desnutrición crónica en Guatemala. Hola, Jessica. Mucho gusto, Maude. Bueno, como primera pregunta, ¿para ti qué son las prácticas empresariales socialmente responsables? Bueno, em, pues no he escuchado mucho sobre el concepto, pero sí sobre la responsabilidad social, ¿verdad? ¿Qué se refiere o que yo entiendo es la que, pues como sociedad tenemos ciertas responsabilidades ante cualquier situación que esté viviendo, pues alguna persona, ¿verdad? En este caso, no sé si el tema de nutrición se refiere a la niñez, pero como sociedad somos responsables de poder velar el cumplimiento de los derechos tanto de los niños, niñas o adultos, ¿verdad? Entonces, pues es un poco sobre la responsabilidad social. Pero en cuanto a las empresas, también creo que es importante que puedan manejar o trabajar sobre este tema, ¿verdad? Y si son empresas que producen pues algún servicio, cualquier tipo, pensar siempre en el bienestar de las personas que van a recibir ese beneficio o ese servicio que como empresa pues se da, ¿verdad? Que todo lo que como empresa produzcamos o hagamos siempre se vaya pensando en el bienestar de las personas que consumen, ¿verdad? O en el bienestar pues de nuestra sociedad o de la población en este caso pues de Guatemala. Y cuando escucha la palabra socialmente responsables, ¿en qué piensas? Sin lo de empresarial, solo socialmente responsable. Que también tenemos responsabilidades como sociedad, o sea, aparte de tener responsabilidades como ser humano, como personas, como sociedad también tenemos responsabilidades, ¿verdad? Que es como cuidar al otro, cuidar también, por ejemplo, nuestra nación, cuidar nuestra comunidad, cuidar donde vivimos, ¿verdad? O sea, tener ciertas responsabilidades también como sociedad implica que nos preocupemos por todo lo que sucede en el lugar donde vivimos o donde nos desarrollamos. ¿Y qué tipo de prácticas empresariales socialmente responsables existen según tu conocimiento? Ah, ¿O creerías que sería una buena idea que se implementen? sí, es una buena idea que se implemente en cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Porque como te digo, por ejemplo, una empresa que produzca un producto que utiliza plástico, por ejemplo, ¿verdad? Ellos tendrían que tener una responsabilidad social de qué se va a hacer con, por ejemplo, con ese envase que están utilizando, ¿verdad? Para que no contamine. Entonces, así, dependiendo de cada empresa, creo que debería tener esa parte de responsabilidad social, como el servicio o el producto que ellos dan puede beneficiar o no a la sociedad. Por ejemplo, con la comida chatarra, ¿verdad? Entonces, creo que, por ejemplo, ese tema, las empresas también deberían tener como esa parte de pensar si el producto que están dando le lleva un beneficio o no a las personas que lo están consumiendo. Entonces creo que sí es importante como que las empresas deban de tener esa parte, independientemente de cualquier servicio o producto que den, ¿verdad? Muy bien. ¿Y actualmente bueno, practicas alguna iniciativa responsable? En forma personal. Sí. ¿O donde trabajas? Bueno, pues donde trabajo, por el tipo de trabajo que hago, sí, ¿verdad? Porque trabajamos con personas directamente, ahora trabajo en un centro educativo, entonces ahí sí que todo lo que hacemos lo buscamos siempre hacer en beneficio o buscando beneficio, en este caso, a los estudiantes que son los que trabajamos y ahora pues que trabajamos a distancia, buscando beneficios también de los padres de familia, ¿verdad? Buscando siempre que todas las acciones que tengamos dé algo positivo o lleve algo positivo a las personas. Pero personalmente lo hago por ejemplo, cuando compro un producto, ¿verdad? Reciclar el envase o algo así, pero de forma personal, digamos. Pero en la empresa en la institución que trabajo, pues por el tipo de trabajo que tengo, por ende siempre tenemos que trabajar buscando siempre el bienestar del otro, ¿verdad? Es parte de nuestras responsabilidades cuidar a los estudiantes.
Muy bien. ¿Y alguna tiene que ver algo que ver con la desnutrición? ¿Algún qué? ¿Alguna tiene algo que ver con la desnutrición De mi trabajo. específicamente? Ajá. Fíjate que en el centro educativo donde yo trabajo, no, pero como fundación, yo trabajo en la Fundación Educativa Fe y Alegría y ellos, por ejemplo, están dando alimentación a los niños que están cursando la primaria. Entonces les dan refacción, ¿verdad? Y lo que yo he podido observar es que se les da la refacción, pero siempre buscan que sea una refacción como nutritiva, ¿verdad? Que no sea, por ejemplo, un jugo o una galleta, sino tienen un menú, incluso ese menú está indicado por el Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación ya tiene el menú de lo que se debe dar y en ese menú pues siempre se busca que sea comida pues más que todo casera, ¿verdad? Para que los niños pues puedan comer un poquito mejor, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que yo puedo ver, algunas veces, por ejemplo, les han dado panqueques para el desayuno, para la refacción, ¿verdad? Porque regularmente es refacción porque es en la mañana que los atienden. Fruta, ¿verdad? Tostadas o chuchitos, comida que pues de alguna forma se va a beneficiar. Y en los centros educativos de Fe y Alegría, cuando los niños estaban de forma presencial, en las tiendas escolares o donde vendían refacción, estaba prohibido pues vender comida chatarra, ¿verdad? Así que tienen prohibido vender comida chatarra y creo que también gaseosas. Entonces, hay alegría, tratar de, también de cuidar eso cuando los niños pues, están en las escuelas. Ahí es en general, ¿verdad? Tanto niños como adolescentes, porque se prohíbe la venta de ese tipo de comida dentro de las tiendas escolares. Ah, qué bueno. Y otra pregunta acerca de eso. Bueno, tal vez no respecto a donde trabajas o la fundación, pero si has escuchado de alguna otra marca o empresa que haya causado un impacto en en una campaña de este tema. De la nutrición. Ajá, de socie- una sociedad responsable. Bueno, no sé si yo he escuchado también, por ejemplo, de Tigo. Ellos tienen la Fundación Tigo y ellos llevan a algunas escuelas, hacen programas para poder llevar computadoras a las escuelas, ¿verdad? Entonces creo que también esa es como una forma de responsabilidad social, ¿verdad? Apoyar con la tecnología que ellos tienen a otros establecimientos que no lo poseen. Creo que también en una escuela que tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años, vi que también, no sé si, no estoy segura si fue tío también, que les llevaron ecofiltros a esa escuela para que los niños tuvieran pues agua purificada para poder tomar dentro del salón de clases. Y con respecto a eso, ¿cree que todas las empresas tienen un impacto con sus acciones o solo las más grandes y con mayor alcance? Creo que todas en medida de qué impacto puedan tener dentro de su comunidad, ¿verdad? Porque pueden haber empresas pequeñas que tal vez no tienen un impacto así grande, por ejemplo, como Tigo, pero puede haber una empresa que está dentro de un municipio o dentro de una comunidad que sí puede tener impacto dentro de ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces creo que de alguna forma, si cualquier empresa, cualquier institución que dé un servicio, tiene un impacto en el lugar donde está, ¿verdad? Entonces creo que sí, sí hay que tomarlo en cuenta, por más que sea una empresa grande o no lo sea. Y con las empresas guatemaltecas, ¿tú cuál crees que es un factor clave para que las empresas se motiven a aportar más a la comunidad guatemalteca? Pues no sé cómo hacerlos conscientes de la necesidad que hay dentro dentro de nuestro país. Yo he leído también de otras empresas grandes que tienen programas, ¿verdad? Que trabajan dentro de los lugares donde, por ejemplo, tienen sus fábricas o en el caso, por ejemplo, del Cementos Progreso, ellos tienen su fábrica ahí en San Juan, Zacatepeques, y creo que tienen un programa también de nutrición y educación que ayuda a los niños y niñas que son hijos de esos padres o madres que trabajan dentro de la empresa, ¿verdad? Y algunos pues que tal vez no, pero de una forma les llega el apoyo porque están dentro de la comunidad. Entonces, creo que sí es necesario que puedan hacer este tipo de acciones
para poder pues apoyar y ayudar a la necesidad que exista, ¿verdad? Porque en Guatemala aún existe mucha necesidad, más en el tema, por ejemplo, de nutrición, ¿verdad? Que hay muchos niños que no tienen la posibilidad de desayunar, de almorzar o de tener una alimentación buena. Así que va a depender de la necesidad que la empresa pueda observar, pero sí es como tal vez poder hacerles conscientes a ellos que existe mucha necesidad en nuestro país y lamentablemente pues a estas alturas el Estado nos está haciendo responsable de muchas necesidades, entonces si no lo está haciendo los que deberían de hacer, creo que como sociedad nos toca actuar ante esas situaciones y no esperar, ¿verdad?, que pase algo más para que actúe nuestro Estado o el gobierno. Entonces, creo que es más hacer conciencia de que necesitamos del apoyo de esas empresas grandes para poder, pues, ir, tal vez no eliminar totalmente, pero sí trabajando algunas carencias que existen dentro de Guatemala. Bueno, y ya que tocaste los factores externos como el Estado, eh, la tecnología y la cultura, ¿qué consideras que es necesario para que una empresa lleve a cabo prácticas empresariales socialmente responsables? Bueno, primero habría que ver qué tipo de tema o de necesidad quiera trabajar, pero lo que más creo que se necesita es primero como tener voluntad de poder hacerlo, ¿verdad? Y claro, pues se requiere de una inversión en cualquier situación que quieran hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en una escuela, pues necesita material para poder poner una escuela. Si quieren poner tecnología, pues también hacer un gasto, pero todo va a depender hacia dónde quieran ir ellos. Pero sí considero que a principio de entender, pues, de que sí se tiene que invertir, ¿verdad? Porque esto no es así como que, bueno, quiero hacerlo y a ver cómo aparecen las cosas, sino que sí es necesario la inversión y por eso tal vez a veces muchas empresas no se animan a querer hacerlo, ¿verdad? Pero las que se han animado a hacerlos, creo que lo siguen haciendo porque ven el fruto de esa inversión. Tal vez se ve una inversión económica, pero al final se ve el resultado de todos esos programas en los cuales se invierte, ¿verdad? Se ven niños pues con niños graduándose o saliendo de la primaria, que tal vez si no existiera ese programa que ellos están haciendo, esos niños no tuvieran la posibilidad de estudiar, ¿verdad? O niños teniendo una mejor vida, ¿verdad? Con lo que ellos hacen. Entonces, creo que sí van a necesitar muchas cosas para hacerlo, pero eso no debería de ser como el obstáculo, ¿verdad? Para que las empresas se motiven, pero ya cada uno de ellos se tendría que evaluar qué es lo que necesitan dependiendo del objetivo que quieran lograr, ¿verdad? Y, y con los guatemaltecos y guatemaltecas, ¿tú crees que aprecian las acciones que hacen estas empresas con respecto a a la RC? Eh, sí, las comunidades son muy agradecidas, es verdad. Cuando uno va a trabajar a esos lugares, también he tenido la experiencia de trabajar en algunos municipios de aquí de Guatemala y hay gente de cuando la gente de verdad tiene necesidad, agradece, ¿verdad? Ese apoyo que se le está dando, ¿verdad? Agradecen esa oportunidad que alguien más les está dando, ¿verdad? Porque tal vez no, como te decía, ¿verdad? Tal vez a veces el Estado no cubre las necesidades que ellos necesitan, pues llega otra empresa más y lo hace, ¿verdad? Y ellos se sienten pues agradecidos por eso. No toda la gente va a reaccionar igual, ¿verdad? Pero sí, la gente que de verdad lo necesita y la gente que de verdad ve que ese programa o esa ayuda está de verdad beneficiando a su familia, agradece y se esfuerza, ¿verdad? Pues por poder apoyar o lo que se esté realizando. Y consideras que la población tiene una mala percepción de las empresas grandes y desconfían de ellas por las sorpresas de que muchas se aprovechan a costa de la sociedad para obtener sus ganancias? Sí, sí, eso sí es cierto. Porque bueno, las empresas que no lo tienen, pero las que sí lo tienen, lo que pasa muchas veces es que la gente desconoce esa parte social de esas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, como la cervecería de Guatemala, ellos tienen, yo es porque he estado investigando o conozco,
tienen un programa, ¿verdad? De una fundación y a través de esa fundación ellos ayudan y apoyan. Y a veces es, como te digo, por falta de conocimiento, ¿verdad? Que nos conocen que hay algunas empresas que sí lo tienen. Hay otras, creo que la mayoría no lo tienen, pues, pero sí existe esa desconfianza. Y anclado un poco a ese tema, los datos indican que las empresas no participan mucho en estas prácticas y quisiera saber tu opinión, por qué pasa esto? Mm, bueno, no sé, es que sí sería como saber cómo piensan ellos, pero yo creo que tal vez muchas veces es como, no sé si será, no sé si será egoísmo o no sé si será esa la palabra, o falta de empatía con con la necesidad que existe, ¿verdad? En nuestro país. Y también a veces creo, no sé si será eso un factor, que muchas de las empresas grandes no pertenecen aquí a Guatemala, sino como que vienen de otro, de otro lado. No sé si tendrá que ver también ese factor de que algunas empresas tienen aquí como su sede, su lugar, pero no son empresas guatemaltecas. Podría ser tal vez, pero no. Porque las que yo conozco son empresas, pues, de aquí, ¿verdad? El Cementos Progreso, la cervecería, pero y porque yo tengo la experiencia más de trabajar con instituciones internacionales que apoyan programas aquí en Guatemala, pero la ayuda viene de otros lados, más que todo de Estados Unidos. ¿Y tú crees que el gobierno debería de involucrarse un poco más a incentivar a las empresas a realizar esto y a la sociedad? Sí, sí, porque siento que harían una buena alianza, ¿verdad? A veces tal vez no lo hacen porque el Estado quiere como brillar el sol, ¿verdad? Bueno, fue, por ejemplo, ¿verdad? Fue el gobierno el que nos dio tal cosa o el gobierno el que nos entregó tal otra, ¿verdad? Entonces, yo siento que a veces lo hacen por no querer que les quiten como el protagonismo a ellos, ¿verdad? Porque a la hora de aliarse con otra institución, pues ahí saldrían como a relucir los dos, pero sí es necesario que el Estado lo haga, pero ahí sí que también, como a veces hay muchos intereses también económicos y políticos, creo que eso también a veces interfiere un poco en poder llegar a esas negociaciones de establecer una ayuda, un apoyo entre ambas partes, ¿verdad? Es cierto. Y ahora que ya hemos hablado de la RCE, no sé si te parece que nos pasemos a la desnutrición crónica. Bueno, Bueno, como primera pregunta, ¿tú qué consideras que es la razón principal detrás de la desnutrición en Guatemala? mm, la economía. ¿Por qué? Bueno, la economía en cuanto a que las familias puedan tener un ingreso necesario para poder dar sustento a su familia, ¿verdad? El sustento o el alimento de forma balanceada o correcta, ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad de ir un tiempo a Cobán y yo veía muchas familias pobres, ¿verdad? Que no podían, no tenían un trabajo estable, por decirlo así, y comían de lo que la gente les regalaba, ¿verdad? Sí, les regalaba, pues, por ejemplo, whisky, les los cocían y eso era su desayuno y tal vez cenaban, ¿verdad? Entonces creo yo que muchas veces es por esos ingresos que las familias no tienen para poder brindar el alimento necesario. Entonces creo que sería la economía más aunado a eso el desempleo o un empleo que les pueda proporcionar el dinero necesario. Y qué consecuencias considera que puede traer la nutrición en el futuro de nuestra sociedad guatemalteca? Bueno, te puedo explicar un poco sobre desde del desarrollo del niño, ¿verdad? La alimentación es algo tan importante para el desarrollo, por ejemplo,
del cerebro, del aprendizaje, de que un niño te ponga atención, de que un niño pueda aprender, ¿verdad? O sea, he tenido la oportunidad de poder estudiar esa parte de cómo la alimentación puede influir en los procesos de aprendizaje de un niño, ¿verdad? O sea, cómo un niño puede rendir si va bien desayunado, por ejemplo, a clases, ¿verdad? Y cómo no puede rendir si va con el estómago vacío, ¿verdad? Va a estar más pendiente de que tiene hambre, que a qué horas tal vez van a dar la refa en la escuela, que estar pendiente de poner atención, ¿verdad? En lo que está hablando la maestra. Entonces, y también, pues, de alguna forma, también la nutrición influye en los nutrientes que el cuerpo necesita para poder desarrollarse, ¿verdad? Conforme uno va creciendo. Entonces, la nutrición pues afecta desde que uno pues es bebé o un niño y pues puede y llegar a afectar pues hasta la adolescencia y a uno de adulto, ¿verdad? Porque todos los procesos van variando o van siendo dificultosos por lo mismo de la alimentación, ¿verdad? Desde hablando tanto físicamente como del proceso de aprendizaje. Y en un sentido económico, ¿esto afectaría en un futuro a la sociedad? Yo considero que sí, ¿verdad? Porque por ejemplo, como te digo, ¿verdad? Algún niño que de chiquito pues tiene dificultades para alimentarse bien, puede ser que siga creciendo en ese estado de nutrición, enfermo, y ya no pueda convertirse en una persona pues que pueda seguir estudiando, que pueda trabajar, que pueda desempeñar una profesión y apoyar a su familia, ¿verdad? O incluso pues morir desde pequeño, ¿verdad? Por la misma situación. Entonces puede influir en un montón de situaciones dentro de una familia el que uno o todos los niños pues sufran de esta dificultad a la hora de alimentarse, ¿verdad? Y además de que también pues eh, tampoco el Estado está listo para poder atender a estos niños, ¿verdad? ¿Cuántos niños han fallecido, por ejemplo, en Camotán por desnutrición y nunca han sido atendidos, ¿verdad? También es un desgaste emocional para las familias el poder llevar estos procesos de estos niños. Entonces son un montón de cosas, ¿verdad? Que pues afecta no solo físicamente, emocionalmente, familiar, ¿verdad? Son un montón de cosas que desencadena este problema. Y desde tu punto de vista, ¿cuál crees que serían algunas medidas para disminuir la desnutrición crónica en Guatemala? Yes. Bueno, es algo que tiene muchos años, ¿verdad? De estarse supuestamente trabajando y no se ve ningún como avance con las acciones que han querido, querido tomar. Eh, no sé, la verdad no puedo pensar ahorita cómo pueda eh, mejorar la situación, ¿verdad? En estos lugares, pero creo que también el Estado no ha hecho lo necesario para poder buscar solución, ¿verdad? Y, y si nos damos cuenta, casi siempre sucede en muchos departamentos de lugares alejados, ¿verdad? Son lugares que están muy alejados pues en este caso podemos decir de alguna cabecera o municipal o del centro de Guatemala, y creo que es eso más que afecta, ¿verdad? Que la ayuda no llega a tiempo o llega demasiado tarde. Creo que el Estado debería de reevaluar, ¿verdad? Porque hay un programa que tienen ellos para poder mitigar un poco o hacer que esto disminuya, pero no ha avanzado. Entonces creo que el Estado lo que debe hacer es tomar otras acciones para, para ver que no está funcionando las medidas que ellos están tomando, porque por ejemplo, regalarle un quintal de maíz a los papás no va a solucionar que el niño está desnutrido, sino que esos niños lo que necesitan pues es llevarlos a un hospital especializado y monitorearlos y ver que vayan ganando peso y vayan comiendo. O sea, cada caso es necesario estudiarlo, pero creo que no se ha hecho de esa forma o desconozco si se hace de esa forma, pero creo que
el Estado debe de poner más atención que el programa que tiene no está funcionando para lo que debería de hacer, ¿verdad? Muy bien. Y ahora que hablamos un poco de las dos, ¿tú crees que las prácticas empresariales pueden aplicarse para disminuir efectivamente el problema de la desnutrición crónica en el país? Mm, sí, sí, por ejemplo, la empresa, bueno, en cualquier servicio que tenga, ve que, digamos, dentro de su comunidad existe un grupo, por ejemplo, de niños y ellos pueden apoyar, pues la empresa debería de priorizar eso, ¿verdad? Creo que podría irse más enfocado en cuanto a las empresas que trabajan con alimentos, pero no sé, es como te decía al principio, ¿verdad? Es más pensando en concientizar, ¿verdad? Que es un tema importante y que ellos como empresa, independientemente de qué producto den, cómo pueden ellos aportar, ¿verdad? Pues económicamente o abriendo un programa. Eh, pero siento que es más concientizar eso a cada uno de las empresas, ¿verdad? Cómo involucrarlos más o hacerles conciencia de la necesidad que existe en Guatemala respecto a ese tema. ¿Tú piensas que es mejor la iniciativa privada o pública para realizar este tipo de proyectos? Ah, es que los dos está complicado porque la credibilidad, ¿verdad? Tanto del público y lo privado. Creo que a veces todavía confía un poquito más uno en lo privado que en lo público. Entonces, se dan duro los dos, pero si es una empresa reconocida, si es dentro, por ejemplo, ¿verdad? Como te digo, dentro de la comunidad, así como te decía, por ejemplo, en Camután es una empresa que la conocen, que conocen su trayectoria, saben que pues que se preocupa por la comunidad o por el municipio, tal vez sí la gente va a poder creer en lo que van a hacer, ¿verdad? Que el Estado que ha prometido y que ha hecho. Entonces ahí sí que habría que hacer como ese estudio de cómo la comunidad ve esos dos puntos, ¿verdad? Porque yo te lo puedo decir como lo que yo he visto, he escuchado, pero no es como decirte, ah, bueno, aquí en mi comunidad o en mi colonia, ¿verdad? Creo más en tal empresa, ¿verdad? Porque yo he visto que sí ha aportado, ayudado. Otros te dirán sí el Estado, porque tal vez a ellos sí les ha ayudado, así que va a depender de la percepción que cada uno tenga. Y tomando en cuenta las prácticas, normalmente representan un beneficio para la empresa, pero ¿tú crees que se beneficia más la empresa o la sociedad o ambas? Bueno, eh, lo ideal sería que ambas, ¿verdad? Esa creo que sería como la idea. Muchas empresas a veces hacen esto de responsabilidad social porque no sé si en alguna parte, tú me dirás, si hay alguna parte legal que les pida tener esa responsabilidad. Algunas empresas sí la tienen, por ejemplo, no sé si escuchaste el caso de una minera que hay aquí en Guatemala, como ellos están como trabajando sobre cosas naturales, o sea, cosas que hay sobre en una comunidad como las minas, Ujú. creo que los obligan a tener cierta responsabilidad social, ¿verdad? Pero no sé si todas las empresas lo tendrán que hacer o depende, como te decía, del servicio que presten, ¿verdad? Mira, yo eso sí lo desconozco, pero no creo que todas, la verdad. Me imagino que algunas. Ajá, es que hay unas que yo he escuchado, es que la minera no me acuerdo cómo se llama, pero ellos sí como en el contrato o algo así que les dieron, que les cedieron la oportunidad de poder sacar producto de ahí de minería, creo que ahí llevan como una parte donde existe esa responsabilidad social, bueno, van a trabajar en este lugar la comunidad que va a obtener, ¿verdad? Entonces, en una parte, algunas empresas lo tienen debido a que se los piden, ¿verdad? ¿Y tú cómo crees que sería Guatemala si se implementaran más prácticas
por parte de las empresas o ya sea del Estado? Bueno, considero que se avanzaría más en ciertos temas, ¿verdad? Por ejemplo, siento más, a veces más la responsabilidad social, creo que la han enfocado más en cuanto a la niñez y los derechos de los niños y lo que necesitan como niños y adolescentes. Creo que cambiaría muchas cosas, muchas realidades de algunas comunidades, ¿verdad? De alguna población que de alguna forma algunas empresas pues están ahí, ¿verdad? Eh, También creo que parte de la responsabilidad social tiene que ver mucho con los propios empleados, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Siempre buscar su bienestar, siempre buscar que esas personas estén bien, ¿verdad? Entonces creo que cambiaría muchas cosas en cuanto a eso en la vida de los guatemaltecos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dejan su vida totalmente en empresas y al final tal vez la empresa solo busca el trabajo de la persona, pero no ve esa responsabilidad de cuidarlo, de que esté bien, ¿verdad? Entonces creo que si cada empresa fuera responsable o tuviera esa conciencia de que también o de evaluar cómo su empresa puede impactar la vida de la sociedad en Guatemala, ya sea positivo o negativamente, creo que las cosas serían totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Y tú en qué grupos de interés dirías que las empresas deberían de involucrarse más? Creo que deberían de involucrarse más en cuanto a las necesidades actuales que tenemos, ¿verdad? O sea, en cuanto a la educación, la salud, ¿verdad? Que es algo, una situación muy difícil en este momento. Eh, lo económico, ¿verdad? Tal vez emprendimiento de las personas que no tienen empleo. Creo que esas tres cosas serían como las prioritarias. Y por último, personalmente, ¿cómo imaginas que sería un futuro ideal para Guatemala si pudieras describirlo con sus propias palabras? ¿Cómo sería, perdón? Un futuro ideal para Guatemala. Un futuro ideal, que todos tuviéramos acceso a las cosas básicas, ¿verdad? De forma equitativa, salud, educación, empleo, a tener una vida digna, ¿verdad? Que no hubiera nadie que estuviera pasando por alguna necesidad en cuanto a las cosas básicas, ¿verdad? Que ahí sí que son básicas, ¿verdad? Que la gente no puede vivir sin ellas. Muy bien, muchísimas gracias, Magíster Jessica, licenciada. Hemos dado fin a la entrevista. Dado que este estudio en sí mismo, un ejercicio de autocomunicación, siéntase libre de agregar algún comentario adicional que quisiera hacer llegar a la institución, la Universidad Rafael Landívar. No, considero que está bien este tema. La Universidad Referente Libre también creo que se enfoca mucho en la responsabilidad social, ¿verdad? Creo que es una universidad que se identifica mucho con el sentir de los guatemaltecos, ¿verdad? Yo también me gradué ahí de la maestría y también aprendí mucho sobre esa responsabilidad, ¿verdad? De luchar juntamente por aquellos que tienen una necesidad. Ah, landivarianas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora solo te voy a preguntar algunos datos para contexto del estudio. Eh, no sé si me podías dar tu edad. 36. 36. ¿Y Ujú. tu ocupación actual? Soy coordinadora pedagógica de un centro educativo Fe y Alegría. Ah, bueno.